Hola a todos. El fin de los planetas sembrados en la tierra por los padres del rigor. Millones de mujeres saben asimismo que la madurez espiritual del ama de casa, que el recio brillo intelectual de las docentes, que el dinámico esfuerzo expansivo de las obreras de las fábricas, que la cultura general de la empleada y la épica batalla diaria de la chacarera, junto a su hombre y a su hijo, están postulando decisivamente la confirmación legislativa de un derecho natural que ha ido enraizando hasta lo profundo en el ánimo de todas ellas: el voto femenino, la facultad de elegir y vigilar, desde la trinchera hogareña, el desarrollo de esa voluntad que se ha convertido así, más que en una aspiración, en una exigencia impostergable. 12 de febrero de 1947. Ese es el momento. Discurso de Eva Duarte. Seremos primavera, que no haya sido en vano todo. Venimos a luchar porque no seamos invisibles nunca más, ni en la oscuridad, porque no seamos invisibles nunca más. Somos fuertes. Venimos a luchar porque no seamos invisibles nunca más. Para siempre, ya no hay vuelta atrás. Invisibles nunca más. Basta. Inspirada, mojada, náusea, vienda, germen de la aurora encantada, la que no quiere bajar piso, está rabiosa de luz y mayas, camparias, menstruales, marreles, dianas, acallanas, sin Biblia, sin tabla, sin geografía, sin nada, solo mi dentro y para ser un monstruo, como me llame, como me salga, como me muera el deseo y las fucking ganas. Qué grande Susi. Ese poema De Susi. de ella es Lo pueden buscar. Se llama Monstruo. ¿no? Monstruo se llama. Un día lo vamos a leer. ¡Hola Lara! ¡Hola Lara! ¡Te extrañábamos! Gracias Alberto. Gracias al presidente cambiamos de día. Muy bien. Bastante bien coordinado el audio. Está mejorando el sonidista. Lo que pasa es que ahora tenemos escritorio. Sí. No hace falta que tenga el termo arriba de las piernas. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Como dice la canción, está lleno de vida este dolor. Estos momentos difíciles que estamos pasando, de hecho, estamos hoy acá porque ayer por la cadena nacional no podíamos estar ajenos. Estos son espacios en los cuales reflexionamos, compartimos, construimos, deconstruimos, elaboramos, tratamos de encontrarle alguna explicación a las situaciones que suceden hoy en día a partir y a través de nuestra historia, nuestro pasado, de diferentes situaciones que fueron ocurriendo a través del tiempo. Como empezamos a llamar últimamente y como correspondía. ¿Qué pasó? No sé vos. ¿Sabes lo que pasa? ¿Qué? Hoy estamos muy relajados. Después de la semana pasada, que tuvimos ciertos episodios que sacar adelante con la entrevista, hoy podemos hacer la cosa desde la cama. Va. No
sé, ¿alguien estuvo ahí cuando la semana pasada? Por ahí sí. Todos los que están acá, todos. Sí, sí. Ah, acá llegó uno tarde. Bueno, Bueno, va llegando. van llegando. Vamos a hacer un entre paréntesis antes de arrancar. Para los y las estudiantes de la secundaria 4, que a partir de ahora y dado esto de que la presencialidad se terminó, los demás y las demás esperen un segundito. Es un mensajito breve. Estos espacios se van a convertir en algo esencial de la, entre comillas, clase de historia. Por favor, lean en el Classroom que están todas las instrucciones, ¿sí? Para que después no tengamos ningún tipo de inconveniente. Igual lo vamos a ir repitiendo cuando hagamos los Google Meet, ¿no? Se llaman así. Pero bueno, tenemos que estar atentos y abrir los ojos. Y eso es algo fundamental y es algo que nos debemos, todos y todas, de no quedarnos con los títulos. Porque muchas veces llegamos hasta acá y decimos, el cartel, por ejemplo, el flyer este que dice Eva Duarte, sufragio femenino, bueno, va a hablar de Evita. No vamos a hablar de Evita en sí mismo. Ya va a llegar su momento y de hecho ya lo estamos preparando. Y hay gente que sabe que lo estamos preparando. Sino que hablamos de una cuestión un poquito más integral y que va un poquito más allá, vinculada con esto que tiene que ver con el voto femenino, que son derechos políticos, pero que no solo se va a referir a hechos políticos o a derechos políticos, sino también a una cuestión social de reivindicación y de darle a la mujer el espacio que corresponde, que siempre debió haber correspondido y que no la tuvo por diferentes razones. Acá tampoco estamos para estar juzgando y para estar determinando qué está bien o qué está mal después de casi 100 años, ¿sí? La realidad es absolutamente otra. La historia no se repite, aunque hoy va a suceder, va a volver a suceder que vamos a escuchar algunas palabras de unas son del año 32 y unas del 47 que van a decir, pero esto si lo hubieran dicho hace, ¿cuánto fue de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo? ¿Hace 2 años ya? Que se sancionó. Ah, fue el año pasado que salió la ley. El año pasado en fue. diciembre, claro. Regalo de Navidad fue. En algún sentido, sí. La sociedad argentina se autorregaló un derecho más, una deuda. No pudimos ir a... Sí, tenés razón. Bueno, fueron, yo no fui. Hubo discursos en los cuales uno decía, ay, por favor, ¿cómo podemos escuchar estas cosas? En los debates, En los claro. debates. Bueno, vamos a leer en algún momento algunas de las ponencias y de hecho vamos a ver una que es una recreación, pero el texto es el mismo. Uno dice, no puede creer, es imposible cómo la sociedad vivía de determinada manera tan estructurada patriarcalmente. Creo que saben todos y todas ustedes que este espacio de volver a pensar la historia está enfocado con perspectiva de género. Es algo que debe empezar a darse en todos los ámbitos. De hecho, en la política también sucede, pero... Perdón. Pero estás en la tele. Estoy al aire. Escúchame, acá Patricia nos Patri, cuenta. Sí, está ¿cómo Patricia. anda La Rioja? Por allá están guardados un poco. Sí, pero están de celebración porque su ciudad cumple 430 años. Vos sabés que vi que ella publicó, no sé si fue anoche, pero ya pasadas las 0. ¡Qué flash! Bueno, la ciudad de todos los santos de la Nueva Rioja. Qué bien. Bueno, un saludo enorme, gigante. Gracias por seguir estando, Patri. Eso que ya van unos cuantos meses que tuvimos esa charla hermosa sobre Victoria Romero. Vamos a volver en algún momento en esto de tratar de recuperar, reivindicar y visibilizar a personas que fueron olvidadas voluntariamente, como siempre hacemos referencia. Y no es una frase nuestra, sino que se la escuché a Maga. Claro. ¿Ayer fue? Sí. Había visto y digo, esto tiene que ver. Y la verdad, sinceramente, no tuve el tiempo. La verdad, me quedé bastante preocupado con esa cadena nacional de ayer, de las situaciones que estamos empezando a transitar. Y que, por favor, hagámosla con total responsabilidad para que esto se corte de una vez por todas. Sí, por favor.
Pero en el mientras tanto, y como para que tampoco estemos totalmente metidos ahí, tenemos estos espacios que ayudan a pasarlo, ¿sí? Y de paso pensamos un poquito más. Claro, y a estar juntos a pesar de que no lo estamos. Es muy, muy extraño, muy raro. Bueno, Así arrancamos. que bueno, empezamos pero más o menos, porque acá hoy, como dice el título, vamos a hablar de la ley de voto femenino, el rol de Eva Duarte sobre este aspecto, la lucha por los derechos políticos para las mujeres, que también vamos a extenderlo un poquito a los derechos sociales. Pero antes que eso, justo terminó la canción, y estuviera preparado, porque nuestros y nuestras amigas de la Fili de Chocolate Ay, qué nos estuvieron rico. haciendo unos adelantos de lo que se viene ahora para la temporada de invierno, que se viene fría, lindos para estar adentro, y que creo que posiblemente la semana que viene tengamos alguna novedad sobre lo que vamos a poder disfrutar, que creo que viene por el lado de alfajores, ¿no? Alfajores y Y submarinos. submarinos también, algo de eso No sé tiraron. qué es eso. No, yo no podría usar de submarino un chocolate Si de los la Fili. chocolates, a ver, ustedes saben, los que nos probaron, que ganaron en los concursos que hicimos, Cuenten. saben, y nosotros también probamos porque Sí, nos regalaron digamos, unos no es también. no es que Sí, nos sí. quedamos con el premio, sino No. que nos trajo, es chocolate de verdad, de verdad. Ay, Probás qué eso y después no rico. querés comer otra cosa. No, Pero, tal cual. bueno, no sé cómo puede llegar a ser un alfajor, No sé. no sé. Pero estén atentos, sigan la cuenta, la fil de chocolate. Algún Ahí día lo voy a está. aprender a pronunciar. La Fili de La filie. chocolate. Vamos a decir la filie. La Fili, claro. Dale, pues no puedo, perdóname. Si no lo hacemos grabado en un audio. Así que bueno, sigan ahí la cuenta que va a haber novedades dentro de muy poquito, ¿dale? Puede ser. Dale. Bueno, qué rico los chocolates. Oh, Sí, hoy está especial que se sí. todo este tiempo. Así medio complejo y complicado. Bueno, vamos a Eva ver un poquito de Duarte, una historia. mujer luchadora y de convicciones con Ah, su ya- pueblo. ya Sí, empezamos ya a opinar, empezamos, ya ya empezamos a empezamos a opinar. expresarnos. Acá Peluso Leonel también dice Olis. Una exquisitez, dice Bruma. Una locura. Aguante la filie. Sí, Bueno, porque Bruma ligó porque de rebote, Claro. porque el que lo ganó fue Nico. fue Nico, pero Nico convidó, Y- aparentemente. Y Lionel creo que fue el otro. Leo Peluso, sí, acá está también. El ¿Qué tal los mejor- chocolates? El mejor tiktokero de San Bernardo. Va a ser la futura revelación en las Olimpiadas Escolares de Danza. Sí, Ojalá señor. que algún día vuelva. Pero por bueno, supuesto que sí, cómo no. Vamos, esperemos. el año que viene. Dale. Tenemos que hablar de historia. amigues. Sí, vamos. Ya que está les anuncio, la semana que viene tenemos doble. El día 25 de mayo Ah. mismo, ya que aprovechamos todo esto junto, vamos a hacer un especial, ¿sí? A partir de la plataforma de la escuela de la secundaria 4 San Bernardo. Va a tener por diferentes razones lo vamos a hacer de esa manera, un estilo bastante similar a lo que hacemos con los historiales, pero va a ser una versión diferente, que hablaremos sobre lo que fue el 25 de mayo de 1810, pero con diferentes aspectos, ¿sí? 1810, identidad; 1810, transformación; 1810, presente. Es decir, va a ser muy interesante. Se van a empezar a enterar porque no pudimos publicitar antes, porque si no se superponen todos los eventos que tenemos. Así que bueno, ese va a ser el día mismo, martes, el mismo 25, a las 7 de la tarde. Van a tener que entrar a ES4 La Costa. Así ya igual ya los voy a bombardear Sí, con sí. los Y flyers. vamos a celebrar el 25 también en conexión con el centro de estudiantes de la escuela, que es siempre La está Naranja, presente que siempre está. en todos los Sí. eventos va a estar. Seguramente van a hacer un gran aporte, porque ahí está, digamos, concentrado la expresión amplia de los estudiantes, de los y las estudiantes. El otro será, si se quiere, más de la institución en general, y que por supuesto debemos estar todos y todas, porque es amplio y nos reúne, ¿sí? Va a ser breve, a las 7 de la tarde. Y el jueves, ¿sí? Vamos a hacer también a las 7, nuevo horario, a las 7 de la tarde. Vamos a volver a hablar de la Revolución de Mayo desde otros aspectos, pero ya historiales, como corresponde, acercándonos al primer año calendario. Ay, Sí, va a sí. ser este es el episodio 40, chiques. Claro. Amigues. Epa.
40 veces ya. ¿Viste? Acá hay muchos comentarios, ¿eh? Muchos ¿Sí? comentarios, sí. Acá me parece que están todos esperando. Primero principal, el martes es el cumple de Patricia. Y está No me pidiendo que manden digas. chocolates para que los quiere probar. Bueno, mira, ahora que estamos en Vamos a... restricción, pero cuando termine la restricción, Pero sí, lo hacemos vamos un a... envío. ¿Sí? ¿Cómo no? Es compromiso. Sí, Es sí, así. promesa. Sí. Antes de que vayamos nosotros no vamos a poder ir. Cuando vayamos para Pero allá te vamos a... llevamos más, Sí. personalmente. Qué Bueno, lindo, qué bueno, esto también nos posibilitó tener una conexión y un contacto y que permanecen con un montón de personas de todo el país. muy lindo, muy lindo. Pensé que el otro día hablábamos con Dora Barrancos, que es tremenda referente, pero hablamos también con la directora del Museo de Salta, Claro. del Museo Güemes, Isabel, que siempre pasa, y si no pasa lo ve grabado. Hablamos con Maga, hablamos con Mariana, hablamos con Valentina de Tucumán, Con los de Mendoza, con la periodista de hablamos Mendoza, con este profesor del Instituto CONICET, San Martiniano, de CONICET, miembro sí. sí, Bueno, Marcelo Calabria. La verdad que se ha generado algo muy bonito. Y acá desde la costa de San Bernardo al mundo. acá tenemos que Bruma Costera revela que su nombre es Eva. Se lo puso los nonos. Porque Así con que, los nonos, por ahí, nada, hagamos algo. y acá está Mamucha también, que dice, Mamucha. la mejor mujer en la militancia peronista, que es Eva. Cuando Bueno. hablemos de Eva Perón, por decir de alguna manera, hoy hablaremos de Eva Duarte, que en realidad es su nombre, o María Eva Duarte. Ya cuando hablemos de Evita, si se quiere, ahí va a ser unos episodios muy especiales, sí, porque es así, nadie puede negar. Vamos a hablar un poquito Vamos a historia hablar del voto del femenino. voto femenino. Las primeras décadas del siglo XX hasta 1947. Y esto se enlaza un poquito, quédate ahí en el pizarrón, aunque no lo es, con lo que hablábamos la semana pasada en cuanto a toda la trayectoria y eso que hablaba Dora Barrancos de esta saga femenina en la cual se van a ir de a poco conquistando derechos en favor de las mujeres, y decimos conquistarlos porque también hacemos referencia a una de las primeras mujeres que luchó no solo por el voto sino por los derechos de la mujer, que fue Julieta Lanteri, que decía claramente que no se concede, ni se otorga, ni se regala, sino que los derechos se conquistan. Y fue una de las grandes precursoras en el avance de las mujeres en estas cuestiones de equipararla al hombre. En un momento, estamos hablando de la época ya del centenario de nuestra patria, en 1910, en lo cual el paternalismo era tremendo, presente permanentemente y que condicionaba a la vida familiar. Bueno, hoy decimos que el centenario y el primer Congreso Femenino Internacional que se dio en Buenos Aires, que bueno, justamente se desarrolla a partir en el marco de los festejos de los 100 años de la Revolución. De ahí un poquito que también tomamos este tema por el día de hoy, ¿no? Y ustedes fíjense lo que acá tenemos entre paréntesis, que habla de digamos, las preocupaciones esenciales de esa época. Protección de las madres y las niñas, la elevación educativa, estas son las grandes preocupaciones, y la modificación del Código Civil. Este era el eje fundamental de las mujeres pioneras, si se quiere, de avanzadas, aquellas que iniciaron el camino del feminismo en este país, en lo cual fíjense que no está directamente expresado el voto femenino, sino que esto va a venir después a colación de esa necesidad de equiparar con el hombre, de dejar las diferencias de lado y los privilegios, por supuesto. En ese entonces hay un gran problema educativo en el cual la mujer era muy difícil el acceso a los estudios superiores, fundamentalmente. Recordemos lo difícil que fue para Cecilia Grierson, primera médica argentina, Julieta Lanteri, Alicia Moró, Elvira Rawson. Eran todas mujeres, si se quiere, de un sector social medio alto o alto, pero que son punta de lanza para las demás mujeres. Ellas
tienen esa posibilidad, ese respaldo familiar, si se quiere, el acceso a la lectura, que es muy importante, que les va a permitir poder llevar adelante esas inquietudes de poder estudiar más. Pero la masa, el común, el medio de la mujer argentina e inmigrante en ese entonces, recordemos que la Argentina en ese momento tenía una masa inmigratoria enorme, el 30% de la población había nacido en el exterior. Entonces era una carencia esencial. Y esto lo podemos enlazar con algo que Alicia Moró, desde el socialismo, planteó toda su vida de 101 años, en los cuales, y lo vamos a leer más adelante, en que la educación es la que reivindica, resignifica, es la que abre la puerta a más allá. Y ella va a plantear, y un poco enlazando con esto del voto, que votar solo no alcanza, sino que tiene que haber un impulso y un acceso a los estudios y a la educación. Como hoy mismo decimos, por ejemplo, con la ley de la interrupción voluntaria de embarazo, sin educación, sin la ESI, no tendría el resultado que todos queremos y todas queremos, que es el respeto de la decisión propia por su cuerpo de modo consciente y teniendo ese seguimiento necesario y suficiente para que la situación no sea cuestiones ni traumáticas ni, bueno, más allá, eliminar todo tipo de culpabilidad en la observación de la sociedad, porque creo que eso es clave. Y todo eso tiene que estar acompañado con otro tipo de políticas, y la política educativa tiene que estar presente. Muchas veces tenemos leyes, reglamentaciones que quedan ahí porque no vienen acompañadas de otras acciones. Repito, políticas y educativas. Y son esenciales. En este caso, es muy necesario que fuera de esa manera. Por lo tanto, y volvemos un poquitito acá para así después ya pasamos a la siguiente placa, esas tres cuestiones fundamentales que tenían que ver con la protección de la madre y el niño y la niña, con esto de acercarla a la escuela, y un dato que es el Código Civil, ¿sí? El Código Civil en la Argentina se establece en 1869 por primera vez, el famoso y reconocido Vélez Arfiel, digamos de la camada de Sarmiento de esa época, en la cual el país o la nación empezó a organizarse como Estado Nacional, con una estructura que empieza todo tipo de códigos y leyes, código civil, código penal, reglamentaciones, y lo que deja establecido y escrito, y lo repito, en 1869, Vélez Arfiel, es la legalización de la mujer como un ser inferior sometida a los designios primero del padre y luego del marido. Una menor de edad sin ningún tipo de derechos ni posibilidades. Un ser inferior, pero, a ver, no lo estamos diciendo porque lo deducimos y lo queremos plantear de esa manera. No, está escrito en ese código. Y es algo absolutamente doloroso y terrible, y que recién eso va a empezar a modificarse en 1926 y luego en la década del 30 un poquito más, y bueno, hasta llegar, aunque no lo crean, hasta la década del 80, en el que se empieza a lograr, digamos, la patria potestad compartida. Igual lo vamos a ver esto al final un poquitito. Fíjense lo que cuesta sacarse al machismo y al paternalismo del medio. La sociedad, en el mundo estamos hablando, algunas antes, algunas después, pero en especial nos referimos a nuestro país o a la región, se perdió, vamos a decir entre comillas, no está bien dicho, porque lo que quiere decir es que se perdió a la mitad de la población. En realidad, a la mitad de la población se la ninguneó, se la sometió, se le prohibió tener acceso a espacios de poder, de decisión y ni siquiera tener la voz, ¿sí? Y eso es terrible a la visión actual. Por eso hablamos de que tenemos que empezar a hablar de historia con perspectiva de género, que apunta a la equidad, ¿sí? Va más o menos clara la cosa, ¿no? Vamos orientados por ahí. Bueno, vamos con la última parte de esta placa antes de pasar un videito. Bueno, ¿Sí? tengo algo para decir acá. Dale. Lara pregunta por lo de su libro.
que justo es para la próxima. Lara, me estoy aguantando. No Su vamos a libro decir nada. rojo, vamos a adelantándolo. Vamos a sorprender. No, vamos a decir. Y esto lo digo para quienes estén ahí y quienes puedan comentarlo. Bueno, hoy es un día especial, estamos en un día típico. Pero vamos a hablar sobre eso porque lo venimos guardando. No sé si sabe, pero bueno, lo venimos guardando para su momento. Su momento va a ser la semana que viene. Ella nos cuenta que su inspiración fuimos nosotros. Bueno, aceptamos haber, digamos, contribuido. Disparado, que hayas hecho esa magia. Mira, hay algo que a nosotros nos gusta y nos sentimos muy bien con eso de ser especies de puentes. Por eso hay la canción de cuando hablamos de el espacio de opinión, la música de fondo es puente. Y de hecho, un proyecto de la escuela se llama Puente, que es dar la posibilidad de la conexión, ¿sí? De ser conectores, de brindar esas posibilidades. Pero cada uno, cada una va construyendo su potencialidad y la puede expresar. Y lo que queremos dar nosotros, sea en una escuela, sea en una charla, acá mismo, donde sea, o como hacía Dora la semana pasada, con total desinterés, es acercarnos, despertarnos, darnos esa luz necesaria para que nosotros podamos potenciar lo que tenemos dentro nuestro. Y ocupar el lugar que nos corresponde. Y te estás riendo, hay más texto. Porque Bruma pide que sigamos los viernes, que está buenísimo que cambiemos el día, dice. Se puede hablar, lo que pasa es que acá hay Tengo un que tema, organizar mis clases de Zoom, sí. hay un Pero tema bueno, de lo podemos realidad, arreglar. Porque aparte ahora da, Bueno, si les gusta más los viernes, queda viernes, no hay problema. Bueno, vamos a ver. lo vemos, sí. Gracias, Alberto. Y bueno, y Lara puede ver los Instagram más, porque no tiene clases viernes. Ya arreglamos el viernes que viene, Y bueno, ya está. ¿sí? Sí, Hablamos sí. del 25 de mayo y hablamos de rojo. Bueno, Bien. A este ritmo vamos a terminar a las 3 de la sí, mañana. bueno, basta. Eh, Eso ya lo mostré, no lo voy a mostrar de Bien, vuelta. bueno, simplemente durante la década del 20 empezó a profundizarse un poco más los reclamos femeninos, fundamentalmente de dos grupos que van a ser los sectores anarquistas y los sectores socialistas. Son dos ideas políticas que vienen bajando del barco junto con los migrantes y que le van a dar a la mujer un espacio muy importante, en especial el socialismo. De hecho, el socialismo y feminismo tuvo mucho tiempo como confundido, como que era junto. Hacia los años 30, y esto vamos a acelerar para así empezar, nos vamos a la década del 40, la cosa cambió un poquito tanto por el contexto internacional como en el nacional, porque empiezan a sucederse episodios autoritarios en los gobiernos. Ustedes calculen que se va gestando lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial en Europa, aparecen los Mussolini, Hitler. En nuestro país en el 30 cae el gobierno de Irigoyen y por primera vez tenemos ese golpe de estado nefasto que va a tener una sucesión de 6 durante todo el siglo XX. Pero en el año 32 hay una propuesta y hay un proyecto de ley que tiene asidero en la Cámara de Diputados a partir de una presentación del socialismo, pero que olvídate que iba a pasar al Senado. El Senado, a ver, ¿le suena a decir que el Senado es conservador en nuestro país? No pasó ni a palos la Cámara de Senadores. Y le voy a leer algo antes de pasar a una especie de recreo, no tan recreo que tenemos nosotros, una pausita, que es algo que dijo Francisco Uriburu, que es un legislador opositor, ¿sí? Obvio, no hace falta decirlo, que me parece esencial como para que veamos la realidad de nuestro país a nivel social y cómo se veía esta cuestión de decir, ¿vieron cuando hablaban de salvar las vidas, las 2 vidas y todo eso en la época del voto por la interrupción del embarazo? Bueno, escuchen lo que dijo Francisco Uriburu. Otorgar el sufragio femenino es fomentar la disolución de la familia con gérmenes de anarquía,
es disminuir el poder marital, ya socavado por la acción económica de la mujer, de paréntesis, la mujer porque trabajaba, ¿sí? Lo repito, ya socavado por la acción económica de la mujer por trabajar perjudicaba la relación familiar, el matrimonio. Porque le hacía perder poder al hombre, lo dice claramente. Es propender a la disminución de los matrimonios. Aseguro que tender a los derechos políticos de las mujeres implicaba la supresión del privilegio de su debilidad. Lo repito, que si se le otorgaban a la mujer los derechos políticos, iba a significar que la mujer iba a perder los privilegios de su propia debilidad. En estos términos. Y la ley no se vota. ¿Pueden creer que haya gente que piense de esa manera? Todavía al día de hoy lo existe. Sí. Gracias a el desarrollo de la sociedad y a la visibilización y el trabajo, y ahí nos tenemos que incluir nosotros, esto ya no va más. No es así. Esas son épocas en las cuales creo que viene justito el tema musical que vamos a escuchar ahora. Préstenle atención a la letra, porque realmente en este sentido creo que tiene mucho significado. Espera que igualmente hay una pequeña introducción ahí, Bueno. pero disfruten esta pequeña pausa, piensen, porque lo que viene es la recompensa. ¿Sí? Es la recompensa. Mamá sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. Está mal sumergirse otra vez y temer que mi sangre gane al confiar en mis plegarias. Tardan en llegar y al final hay recompensa. Por eso no hay que dejar de lado los sueños, los ideales, lo que creemos. Ir con todo por lo que pensamos y lo que deseamos. Una sociedad más justa, más igualitaria, que merezca ser vivida por todas, todos y todes. Mamá sabe bien, pequeña princesa. Cuando regresé, todo quemaba. Dale que hay recompensa, dale. Sumergirme otra vez y temer que murió sangre y si buscar ¿Cómo canta esta mujer? Me Es mata. maravillosa. Dale. ¿Cuántas mujeres lucharon por sus derechos? Pero no fue en vano el sacrificio y el esfuerzo.
claro que sí. Y la recompensa en este sentido y en la cuestión de que nos atañe en la historia en ese momento, va a estar. Sí, sí, claro que sí. La ventaja de hablar de historia, ¿sí? Es que muchas veces sabemos el final, ¿sí? Sabemos cómo termine, cómo, a dónde va y cómo llega. Y eso nos posibilita reivindicar la lucha y la entrega, ¿sí? Recordemos siempre, por ejemplo, a nuestros héroes de Malvinas. No fue en vano. La vida que entregaron no fue en vano, ¿sí? Por eso nadie las va a regalar, ¿sí? Y nadie va a entregarlas. Por más que haya sectores que consideren que nuestro país tiene exceso de tierras y es caro. Y saben a qué me refiero porque quienes estamos frecuentemente acá sabemos de lo que estamos hablando, ¿sí? ¿Cuántas mujeres que ya no están y dejaron su vida por los derechos de todes? Dice Mamucha. Así es, así es. Ujú. Y de hecho, si no le erro, pues tenía que fijarme, creo que Elvira Rawson y Alicia Moró fueron las únicas de las primeras feministas que pudieron ver, sí, fueron ellas dos, que Concretaron. pudieron ver concretada, digamos, esa lucha por empezar a lograr esas reivindicaciones necesarias. ¿Para qué? Simplemente, vos fíjate, para equiparar el género. Nada más que para eso, ¿eh? Así que bueno. Muy emotivo y esto viene muy especial. Esto que tenemos acá es una joya. A ver, esto aclaro y esto quiero que lo leamos después también. Como vengo repitiendo, hay que leer, leamos mucho, llegamos hasta el final, ¿sí? Que es una recreación, no es, parece, está grabado como si fuera original, no lo es. Lo que sí es original es lo que se dice. Digamos, el texto es el verdadero, porque a ver, ustedes creo que deben saber, y si no lo sabemos desde ahora, cada sesión que hay en el Congreso están los que tipean con... Todo se registra bajo sí, acta y escrita. el código Dactilografía. dactilográfico. Queda todo registrado, todo lo que se dice en la sesión, como si fuera Todo, un ¿eh? acto, todo. Eh, Bueno, entonces como se también, tomó. a ver a qué hora cierran la casa de chocolate. Así Claro. como es eso, en este momento vamos a escuchar una recreación, pero con las palabras textuales, ¿eh? Esto fue lo que se dijo, recreado, pero ambientado, pero lo que se dice fue verdad. Ahí vamos. Mira, acércalo ahí, Sí. ¿sí? Bueno, Bueno, acá espera mira, que pongo dice, acá. él dice, Recreación de de, parte. Ahí, dale. de parte del debate de 1947 sobre la ley de voto femenino, los discursos están tomados de los registros tipográficos de la sesión, y aunque puede haber alguna diferencia, la esencia de los mensajes es real. Puede haber una palabra, porque bueno, acá se descifran, no se escribe, sino que se tipea, ¿no? Claro. A ver, estamos hablando del año 47 en la cual hacemos un pequeñito salto en el tiempo, porque acá todos sabemos que ya para los años 40, una vez que sucede el golpe del 43, la situación se empieza a tensar entre aquellos que consideraban que el autoritarismo estaba arraigándose fuerte en el país, tenían sus razones, sus motivos. Por el otro lado, el justicialismo, o lo que va a ser el peronismo, empezaba a crecer en el mundo. Igual después lo tenemos en la siguiente placa. Hay ciertas condiciones para que se empiece a debatir en los ámbitos legislativos la ley de voto femenino. Por favor, disfruten eso. En serio, ¿eh? Señores, como legislador y como médico quiero dejar bien establecido en esta sesión que el hombre y la mujer no son iguales. Yo me pregunto entonces, ¿para qué otorgar igualdad política a dos seres que no lo son? Me permito contestarle al señor legislador. Le doy gracias a Dios de que el hombre y la mujer no sean iguales. ¿O acaso alguno de todos los que estamos aquí
presente, piensa que existe en el mundo varón alguno capaz de dar a luz. Dudo haber nacido de un vientre masculino. ¿O ha visto el señor legislador alguna vez un hombre embarazado? Yo no lo dudo. Y esto es lo que no hay que tomar para la chacota. No dudo en afirmar que la diferencia biológica en nada afecta la capacidad de hombres y mujeres para ejercer, señor presidente, idénticas aptitudes intelectuales. Quiero refutar una vez por todas la retrógrada idea de que la mujer es inferior al hombre. Podrá haber diferencias, digo, pero no inferioridad. Podrá ser más débil que algunos hombres, pero también podrá ser más fuerte que muchos varones. Yo presidente invito al señor legislador a que me cuente lo contrario. No se preocupe, señor presidente. No me intimida la invitación del legislador. No me intimida, porque es una verdad de la ciencia que el cerebro de la mujer pesa menos que el del hombre. Y me basta mi experiencia de médico para demostrar una vez más que hombres y mujeres no son iguales. Gracias a Dios, señor. Me alegra que así lo reconoce. No, digo gracias a Dios que no soy paciente suyo. Uf. Eh, Algo para resaltar, más allá del discurso, ¿no? También está el tema de las actitudes frente a ciertas cosas. Cuando el legislador dice, ¿alguna vez vieron a un hombre embarazado? ¿Qué hacen todos los demás? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Se ríen. O alguno vio a algún hombre dar a luz y se ríen, como que dar a luz o como que estar embarazado fuera algo denigrante. ¡Ah, jaja! ¿Cómo los varones vamos a tener hijos? ¡Ah, jaja! Fíjense cómo los roles de la mujer siempre estuvieron tirados abajo. La burla, exactamente. no es extraño en una sociedad en la cual ya cuando llegan los españoles a este continente, la discusión era si eran superiores los originarios a los monos, Claro. si eran humanos o no. Bueno. Tiene toda una lógica y una continuidad. en El patriarcado tiempo. vino en las carabelas, o sea, viene de Europa. Acá las sociedades de los pueblos originarios no eran Si bien había sus diferencias, pero recordemos cuando el año pasado hablábamos, por ejemplo, de Tupac Atari y de Bartolina Sisa, van juntos, o Micaela Bastidas con Tupac Amaru. Es decir, eran pareja, iban juntos y juntas, no era que el hombre y la mujer acompañaban. Tremendo, pero es una realidad. Una gran lucha que se dio en ese momento. Se estaba discutiendo la ley 13.010, que, vamos adelantándolo, es la que se sancionó. Había recelos de las feministas, porque, ¿qué sucede? Esta ley es la primera vez, para que tengamos una noción, es la primera vez en nuestra historia que hay un proyecto de ley de voto femenino, y aclaro también, voto de divorcio. Ese es otro gran tema que algún día vamos a hablar. Tiene mucho que ver la iglesia en ese punto, pero si seguimos, nos vamos por ese lado, realmente tenemos para rato. Pero bueno, el peronismo presenta desde el Poder Ejecutivo por primera vez en la historia un proyecto de ley con mayoría en el Congreso, por lo tanto era posible que se aprobara. La ley de IBE
también fue presentada por el Poder Ejecutivo, ¿sí? El año pasado. Es decir, hay ciertas similitudes. Y acá, Bueno, también las se había feministas, presentado, tenemos que decirlo, se había presentado anteriormente, en el como en estos 2018. temas, claro, pero no a partir del Ejecutivo. Es una cuestión de Claro, política, una decisión política, ¿sí? Eh, y claro, ¿qué pasa? Hay un grupo de feministas que la viene peleando décadas atrás. Recordemos a Julieta Lanteri presentándose a elecciones año tras año, sola, digamos, invirtiendo todo el dinero que tenía para ser votada. Había simulacros, se trataba de hacerle entender a las mujeres que podían. ¿Y qué sucede? Llega Perón al gobierno junto con Eva Duarte, con la decisión de incorporar a las mujeres al sistema político, de poder votar y ser votadas. Y se toma desde un sector del feminismo como algo manipulador, porque se consideraba que al otorgarle el derecho al voto a las mujeres, esa masa de mujeres iban a darle el triunfo cómodo y fácil a Perón. No eran mujeres peronistas, Alicia Moró, ni el resto de las feministas de esa época. Las feministas de esa época, digamos las tradicionales, feministas de raíz, ¿sí? O si no eran socialistas, formaban parte de lo que se conoce como libre pensamiento. Y recordemos que son sectores que accedían a una cierta educación, a lectura, frecuentaban ámbitos más intelectuales y era gente proveniente de sectores medios y medios altos. El peronismo rompe con eso y trae a escena, a la arena política, a la mujer, vamos a llamarle cotidiana, la que vive, no importa clase baja, media, alta, no tiene ningún tipo de diferencia. Hay un acta, hay acá un compromiso internacional, un acta en Chapultepec del año 46, estamos hablando de esos debates en el 47, la ley, en los que en la región ya es como que hay una intención de otorgarle el voto hacia las mujeres. Bueno, la oposición va a decir, bueno, puede ser que podamos otorgar el voto a las mujeres, pero no se lo podemos dar como a los hombres. Vamos a tratar de sacarle algo. Y decía, bueno, un voto calificado, es decir, a la mujer que tuviera un cierto estudio. Difícil, porque a la mujer claro. le costaba muchísimo ingresar a la escuela. Bueno, tiene que ser gradual. Primero que participe en los votos locales para elegir intendentes, concejales. Luego que se vaya preparando y pueda empezar a votar a los gobiernos provinciales. Y en algún momento la plenitud, digamos, de ese derecho político de poder elegir a nivel nacional. A ver si en algún momento voy a llegar a tener la capacidad. No sé quién iba a decidirlo. Y otra cosa más. Tenía que ser voluntario, no podía ser obligatorio. Y es increíble, bueno, sería muy largo decirlo, pero hay un legislador, Reinaldo Pastor, que está ahí nombrado, que bueno, él dice que hay tres tipos de mujeres, ¿sí? En estos debates. Digamos, están las mujeres feministas, que tienen ganas de participar en política, de la discusión, de meterse en el barro de la política misma. Repetimos política, pero no importa. Pero son las menos. No sé de dónde es la inchequeable. Pero bueno, vieron cómo se generaliza, ¿no? Y uno puede dar esas conclusiones. Tenemos otro grupo de mujeres que no le interesa para nada, aborrece, porque la mujer de ese entonces reina en el hogar, es la dueña falsamente del hogar y que tiene el control porque su tarea doméstica es su ámbito, su lugar, la crianza de los niños, el atender al marido que trae el sustento. No estoy hablándolo como un chiste, lo hablo como una realidad y lo se decía en ese momento. Y hay otro grupo intermedio que dice, sí, bueno, no está mal, pero tampoco me interesa tanto, quizás a futuro. Por lo tanto, no tiene que ser obligatorio.
Y da un ejemplo. Las mujeres del interior no son iguales a las mujeres de las ciudades, si las mujeres, digamos, rurales. Y decía, ¿ustedes imaginan que la mujer tiene que dejar sus trabajos en la casa y en el hogar, de atender a todos sus críos, de esa forma lo dice, para ir con su marido 2 o 3 días hasta los centros donde se votaba, pernoctar a cielo abierto a veces, algo que un hombre lo puede sobrellevar, pero la mujer quizás no, porque no está acostumbrada a esos avatares, votar, tener que después regresar? ¿Qué pasa con los chicos? ¿Qué pasa con la comida que no se le puede dar? No puede dejar sus deberes por el hecho de expresarse políticamente. Esos eran los argumentos que proponían y no eran pocos los que los decían. Sin embargo, tuvimos la suerte, si se quiere llamarlo de alguna manera, en el que hay mayoría del peronismo y acá la figura de Eva va a ser fundamental. Acá Allá, Quijote nos dice, las objeciones de las sufragistas venían de la época de la dictadura del 43, porque ya Perón por esa época mencionaba la necesidad de otorgarle ese derecho a las mujeres. sí. La objeción particular era, como una dictadura que cercena todos los demás derechos, ¿cómo va a habilitar el derecho a votar? Y, como mencionó anteriormente Mariano, luego el debate del derecho al voto quedó subsumido al debate sobre el carácter fascista del peronismo. Claro, se deja... era como una legitimidad del autoritarismo del gobierno peronista, Claro. que es aquello que le da el voto, legitima a los gobiernos, los legaliza, no legitima, porque después la legitimación es otra cosa, pero Claro. legaliza el ejercicio del poder. Igual acá dice, había una incógnita, porque era un riesgo político para el peronismo, porque era una incógnita de cómo podían llegar a votar las ¿Y mujeres. sabes por qué? ¿Por qué? Porque se consideraba que la mujer iba a votar por los sectores conservadores. Porque la mujer era temerosa, Claro. tenía miedo, claro. Iba a votar lo que le decía reprimida, el marido. Ponele. lo que decía el marido y lo que decía el cura. Y ese va a ser un tema que luego vamos a hablarlo porque tiene una incidencia claro. fundamental el sector conservador de la iglesia. Bueno, pero no sucedió. Pero costó. Pero costó. Y esto es la parte esencial y que nos interesa mucho hablar sobre Eva en esta participación, porque ella, digamos, como, bueno, acá vamos a poder discutir si es Perón quien le ordena salir al ruedo o ella es la que sale al ruedo por sí misma. En definitiva es una pareja presidencial y da una serie de mensajes a principios del año 47 por radio, ¿sí? En la cual sale la frase que tenemos acá en la filmina que dice: la mujer puede y debe votar. Y eso va a ser la gran bandera que va a enarbolar la mujer, básicamente peronista, durante todas las sesiones para que se pueda votar. Ella por primera vez habla a las mujeres, es decir, a ver, desde un gobierno, a través de la radio, que era el medio por el cual se podía saber, el otro medio eran los periódicos, pero ahora te voy a leer algo que decía La Nación. Buah. No, porque estás jugando, primero escuchalo. Buah. Acá Entonces, justamente Quijote decía que iban a votar lo que dijera el marido o el cura, que lo habíamos mencionado recién. Claro. Y Bruma cuenta que su abuela Rosa votó por primera vez gracias a Eva y siempre decía que era una ama de casa feliz de poder elegir quién la gobierne. Testimonios Mira, de las primeras. Eva tenía unos ovarios muy bien puestos, dice también. Eva le habla a las mujeres, a todas las mujeres, y todo el tiempo se hace este vínculo de ella con las demás. Somos todas iguales. Le habla a la mujer y no como las, si se quiere, sufragistas, que le hablaban a los hombres, porque, a ver, quien tenía el poder y quien podía dictar una ley en favor de las mujeres eran los hombres que estaban en el Congreso. Bueno, acá lo que hace Eva es movilizar a las mujeres. Lo que hoy con una palabra lo podemos resumir: empoderar. 6 mensajes, pero que son tremendos. Bueno, algo les leí en ese párrafo al principio,
Pero, a ver si lo encuentro rápido, se los voy a leer algo que ella dice. Bueno, mientras buscas yo leo acá. Dice, ahí el trabajo del partido feminista, perdón, peronista femenino. Es lo que viene ahora después. Claro, Ahora que después. fue clave, no solo por las mujeres que tenían que votar, sino además tenían que votar bien, es decir, por Perón. Exactamente, mira. Fue la primera vez, lo vamos a resumir, que se apela políticamente a la mujer. Que se habla nombrándolas por sus trabajos, es decir, es un poquito largo, pero ella las nombra a la ama de casa, a la maestra, a la obrera, a la chacarera. Les habla directamente empoderándolas y diciéndole, ustedes pueden y deben votar. Y que bueno, hay, si se quiere, una meta que es, el voto femenino es un instrumento al servicio de un movimiento revolucionario, del peronismo, como decía recién, y digamos, el fin es la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Son los pilares o la esencia, los objetivos del peronismo. Es así, es decir, Eva tiene en ese momento una especie de cuestión, no sé si contradictoria o compleja, en la cual pide salir a la mujer, digamos, militar por la causa de Perón, por el jefe, pero a la vez también ella rescata los valores tradicionales, es decir, mantiene eso de que la mujer tiene que cumplir con su deber como corresponde para la época, es decir, no es Eva en ese sentido una feminista como hoy podemos entender en decir las cosas de la casa se comparten. No, bueno, el hombre si quiere ayudar colabora. La obligación de la mujer es su rol como madre católica de la iglesia, pero al mismo tiempo tiene que salir a militar por Perón, la vida por Perón. Esto lo vamos a escuchar muchísimas veces, más cuando empecemos a hablar un poquito más del peronismo, que tiene mucho que ver con eso. Y sí, por supuesto que va a constituir lo que va a ser el Partido Peronista Femenino, que digamos es la estructura fundamental para las elecciones que van a venir después en el año 52. Feminismo materialista, dice, dice Quijote. Mira lo que publica La Nación Dale. el 5 de septiembre, unos días antes de que se sancione la ley. Maternalista, dice. No materialista, Dice perdón. que se pide tiempo y libertad para tratar en profundidad la participación política femenina. Pues dice, no es uniforme en el inmenso territorio nacional, volvemos que el mal que aqueja a la Argentina en la extensión, ¿sí? Desde el 1980. Repito, no es uniforme en el inmenso territorio nacional la aptitud de la mujer para el ejercicio de sus deberes cívicos. Calificando que hay, o determinando que hay mujeres aptas y mujeres no. Luego que se vota, va a publicar: lamentamos que no se profundizara esta discusión, porque si ello pasaba, habría triunfado la propuesta de que el voto fuera optativo, pues la obligatoriedad no contemplaba las condiciones de la realidad argentina. Como siempre, la Nation, Nación con Z, en favor de determinados sectores. La Nación, constituido, digamos, fundado por Mitre, ¿sí? Les decimos todos ya con eso. Claro. Y bueno, y hoy en día podemos observar a lo que ha sucedido. La nación más. La nación más. Sí. Vamos a escuchar lo que dice, bueno, a ver, esta ley de septiembre del año 47 se sanciona, se aprueba, se festeja, se constituye, se hace mucho más fuerte lo que es el Partido Peronista Femenino. Una apostilla. En el año, antes de avanzar, ¿no? Voy a volver un poquito para atrás. En el año 48, al año siguiente, se tiene que empezar a redactar, digamos, a elaborar el... No, porque sí, perdón. Pero se empieza a elaborar lo que es el empadronamiento. El empadronamiento anteriormente era a partir de los registros que eran a través de la libreta cívica porque los hombres hacían el servicio militar. Ahí era porque Julieta Lanteri y las mujeres no podían votar, porque como
como no estaban empadronadas, no, bueno, es otra historia que hablamos en su momento. Cuando se va a confeccionar el listado, lo que se decide es, vamos a hacerle una modificación y vamos a establecer un artículo en el cual, bueno, no importa si lo comento, lo iba a leer, pero no tiene mucho sentido, en el que se dice que el empadronamiento de las mujeres va a tener una pequeña diferencia con el de los hombres, porque no vamos a consignar el día o la fecha de nacimiento de las mujeres tal cual los sentimientos y al espíritu y el sentimentalismo, y que es algo muy sensible al espíritu femenino. No decir la edad que tiene. Entonces el padrón electoral femenino no va a tener fecha, para que no se sepa La edad de las mujeres, pero qué pelotudez. ¿Vieron cuando una Mirta Legrand dice, ay, yo no voy a decir la edad que tengo? Decía, bueno, de ahí. o eso que dice, ay, a las mujeres no se le pregunta cuántos años cumple. Bueno, ya sabes a quién votan. No, pero fíjense el arraigo que tiene eso. Claro. Y se habló de eso a nivel nacional, en el Congreso Nacional, y se estableció y dejó asentada una ley nacional para respetar algo muy sensible al sentir femenino. Qué caballeros, ¿no? Bueno, acá cuentan que actualmente en La Nación Más se sigue escuchando hablar de voto calificado, por ejemplo. Bueno. Acá, y Quijote nos dice, es interesante ver el papel que jugó la Iglesia, porque cuando las mujeres debieron enrolarse en los padrones para poder votar, había muchas que vivían lejos de los centros urbanos y muchas no tenían partidas de nacimiento. Por eso se Claro. tomaron como aproximativa la fecha de bautismo. Exactamente. La diferencia de esto, antes eso se manipulaba y se manejaba, se hacía votar a quien uno quería. Llega la ley y quiero que comportamos lo que dice Eva Duarte. A ver, unos días después que se sanciona la ley, se hace una ceremonia muy propia, digamos, de característica del peronismo, que es hacer toda una mística, actos en la Plaza de Mayo. Salen al balcón Perón, Eva y los demás ministros. Para que tengan una idea, había movilizado Eva 50.000 mujeres al Congreso. Y me hizo recordar cuando veía las imágenes de ese momento, el año 47 estamos hablando, cuando se dio también la convocatoria para que saliera la ley de aborto. Es muy importante, y ustedes fíjense el poder y la importancia que tiene la movilización popular, que eso va a ser característico del peronismo hasta el día de hoy. Entonces, se organiza un acto en Plaza de Mayo en el cual Perón le va a entregar simbólicamente la ley a Evita, y a partir de ese momento se la va a relacionar a la ley, se le va a decir la ley Eva o la ley Evita a la ley del sufragio femenino, otorgándole todo el mérito. A ver, ella viaja a Europa a fines del 46 y pide especialmente que, digamos, las discusiones en el Congreso no se den hasta que ella vuelva. Y siguió todo el debate mismo en el recinto. Vamos a escuchar lo que dice Eva, ¿sí? Arribate, porque, digamos, es un audio, ¿sí? Bueno. Pero es muy interesante y se nota claramente. Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos, y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Por eso hay en ella crispaciones de indignación, sombras de acasos amenazadores, pero también alegre despertar de auroras triunfales. Y esto último que traduce la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional.
nunca nadie había hablado así al pueblo, a las mujeres. Eso es algo propio del peronismo. Cuando hablamos del peronismo, esta es una de las patas esenciales, ¿sí? Eh, para que tengan una idea, Eva en ese momento no llegaba a 30 años, ¿sí? Bueno, no sé exactamente la edad que tenía en ese entonces, pero no llegaba a los 30. Y acá Qué ovario. eh, qué discurso, ¿no? Qué fuerza. Sí, terrible. Se demora la participación de las mujeres hasta el año 1951. Ah. Y esto es lo que sucede en el año 51, como lo reflejan los reconocidos sucesos argentinos. No sé si vieron las películas nacionales antiguas que aparecían los caballitos. Bueno, Sucesos Argentinos va a mostrar el voto femenino por primera vez en estas imágenes. Y volvemos a la pantalla. Bueno. Chao. Amanece el día glorioso para la ciudadanía, el día en que sellará definitivamente su condición de pueblo libre y soberano. Consulta a la mujer, dispuesta a enarbolar como un estandarte sagrado su derecho del voto, logrado por histórica iniciativa de Eva Perón, como uno de los fundamentos del justicialismo. Llegan las urnas a las mesas receptoras de votos. La mujer ofrece en todas las calles de la ciudad un espectáculo de emoción. Con pacífico pero fervoroso entusiasmo, forman largas colas desde la primera luz del día. Son mujeres que saben el valor de su voto, saben que demandó la inspiración, la pasión y el esfuerzo de una mujer Qué incomparable, emoción. Eva Perón, y saben que la consigna de la hora es una sola: votar por Perón, votar por la patria. No debe perderse un solo voto, y cada mujer se constituye una banderada de la histórica consigna. Todas las mesas quedan constituidas y funcionan bajo la inmediata vigilancia de las Fuerzas Armadas, guardianas una vez más del cumplimiento de la ley. Chocantes escenas enfrentan nuestras cámaras. Dos de las mellizas que ven a los 81 años de edad dio el sueño de su juventud. El desfile de mujeres es incesante, poniéndose de manifiesto en todas ellas idéntico sentido de responsabilidad ante el porvenir de la patria, en la que por fin tiene la mujer un papel preponderante. Que van en carreta. En el interior del país se concurre a las urnas con verdadero fervor cívico. Con su pequeño brazo, esta humilde mujer duplica el simbólico sentido de su voto, sintetizado en su presente y su futuro. Mírala. Me decían que no iba a poder. A las 18 horas, en cumplimiento de lo dispuesto por la ley electoral, se procede al escrutinio provisorio en todas las mesas. Después del recuento de sobres, llega el histórico momento de conocerse la voluntad popular. No había incógnita. Perón triunfa en Buenos Aires y en todo el país por abrumadora mayoría. Sí. Acá hay muchos es- comentarios. Es Muchos. es la parte que, por supuesto, hay una cuestión de necesidad política también, de empezar a hacer a construir poder. Toda persona que llega al gobierno tiene digamos, lleva una etapa de construcción de poder y todos lo deben hacer. Y aquellos que no lo hacen terminan mal. Pensemos en la Alianza, por ejemplo, allá del año para el 2001, que no solo no construyó poder, sino que además espantó poder. Recuerden a Chacho Álvarez y demás. Piensen en la no construcción de poder también de gobiernos un poquito más cercanos que tenemos acá. Y la construcción de poder es tener una base social de acompañamiento. La sociedad argentina no es un grupo de élite poderoso, diminuto y que tiene poderoso económicamente, estoy hablando, ¿no? Hay una masa enorme de sectores, llamémoslo populares, que van a acompañar a aquellas decisiones de gobierno que contemplen sus necesidades. No siguen
y no seguimos, perdón porque estamos dentro de esos mismos grupos, aquellos gobiernos que se mantienen con las élites y nada más. Es así. Entonces, obviamente que hay una necesidad de que la mujer votara por Perón en ese momento, porque Perón recién en ese entonces tenía que terminar de reafirmar para sentarse en el poder. Bueno, después lo que va a suceder es toda una historia que veremos más adelante. Bueno, acá hay números. Finalmente, más del 60% de las mujeres votaron por Perón en las elecciones y sacaron más votos que los hombres en todas las provincias. Sí. Como peronista, dice acá, entiendo muy bien que el logro de la ley es el resultado de un proceso, claro. Bien, muy bien, y Eva lo dice claramente, y cuando ve los laureles y de la larga lucha, le da el mérito que corresponde a quienes corresponden. No se adjudica la ley. Eso quedó claro. Lo que pasa es que después los entornos van a ponerla como digamos, la que lo logra. Sí, moviliza y es el empujón final y necesario. Ahora, también por una cuestión biológica, Eva era absolutamente joven en la época anterior. Es decir, no tuvo tiempo de poder hacerlo. Ahora, la pregunta, y que esto que lo dijimos antes, ya estamos medio llegando al final, con la ley no alcanza. No alcanza, con eso está escrito, si las mujeres no logran una participación, pero no solo para ir y poner el voto, sino también para ser elegidas. Y eso es algo que hasta la actualidad tuvo serios inconvenientes. Mirá lo que dice acá en esta placa. Acá dice de cómo el problema siguiente resulta ser el ejercicio real de la política y ocupar los espacios electivos. Claro, las mujeres no ocupaban lugares. Estuvimos hablando en días anteriores, episodios anteriores, de lo que era el techo de cristal o el piso pegajoso, en las cuales eso sucede mucho en los cargos jerárquicos, por ejemplo, en las universidades, en donde la mayoría de las estudiantes, bueno, justamente del estudiantado, son mujeres, pero en los lugares de decisión no están presentes las mujeres. Bueno, en la política sucede lo mismo, entonces. Es algo que hasta el día de hoy, digamos, esta premisa de Alicia Moró, de educar y de también, digamos, formar a las mujeres para que voten bien y libres, es esencial. Para que se involucren en la política. Bueno, llegamos al año 91 en el que se puede sancionar la ley de cupo femenino. 1991. Fijémonos el tiempo que lleva. Y se queda establecido en el artículo 37 de la Constitución Nacional reformada en el año 94. ¿Sí? En el 87 se va a poner fin a la jefatura del hogar del hombre y la patria potestad compartida. Esto tiene mucho que ver con los avances en el sentido de derechos civiles. Recordemos que el tema de los derechos civiles tenía que ver mucho con el Código Civil, y esto de que la mujer era inferior, y digamos la sociedad de tipo de familia patriarcal. Y la paridad de género se obtuvo en el año 2017, en el cual el 50% de las listas tiene que estar integrada por mujeres, y se aplicó por primera vez en esta última elección, en el 2019. Aunque parezca extraño, recién acá podemos hablar de esta cuestión de paridad en el que tiene que estar un hombre y una mujer alternados, y que en caso de renuncias o que algún legislador deje su puesto, su cargo, tenga que ser reemplazado de modo equitativo. ¿Sí? Recién ahora podemos decir que el derecho político estaría plenamente satisfecho. No quiere decir que tiene que ser, digamos, la cuestión es que no sea menos, es decir, que tengan un cupo mínimo. Y estas cuestiones de los cupos, uno diría, por ejemplo, Zamora, lo tenemos aquí, Jote, que no me va a dejar mentir. Zamora, cuando se vota el cupo femenino, se abstiene, porque dice que la mujer trabajadora, primero no le interesa, no va a llegar nunca, y tiene otro tipo de problemáticas, que, digamos, hay otras necesidades más urgentes. Él vota absteniéndose. Venga, Quijote. Tiene su fundamento, pero creo que
todo avance es bueno, todo avance es positivo cuando es algo a favor. Creo que ha sido el mismo error que he cometido en los sectores de la izquierda hace poco tiempo, en las cuales que se abstuvieron en la Que voto. no estoy al tanto del discurso en el cual Zamora justifica que la mujer está interesada en otra cosa. ¿Qué sabe? Tiene otras problemáticas. Claro, pero es Eh, parecido a pobrecita la que vive en el campo, no va a ir a votar porque tiene otras problemáticas. Es muy similar al planteo y del es algo, legislador aquel machirulo que decía que la mujer no podía ir hasta el lugar de votar porque tenía que... y hasta donde tengo entendido, fue cuestionado dentro mismo del ámbito de la izquierda misma, eh, bueno, por publicaciones que, bueno, me puse a ver, porque digo, Claro, cuando veo, pero Luis Zamora de la izquierda vota se en abstiene. abstención, que no vota, digamos, ¿no? Y me parece que es algo que no se puede hacer, y bueno, como sucedió con Del Caño y Romina del Pla, no hace mucho. Son aquellas cuestiones que, bueno, uno las puede llegar a comprender desde algún punto de vista un poco más fundamental, ¿sí? Que la esencia pasa por otro lado, se puede entender. No es cuestión de sancionar, pero hay veces que es necesario, para poder construir, llegar a acuerdos. Eh, y eso pasa en todo ámbito. Es decir, hoy estamos gobernados por un frente en el cual hay diferentes opiniones y puntos de vista muy lejanos, pero que todos forman parte de lo mismo. Y bueno, todos y todas en el ámbito educativo vivimos lo mismo, no todos vamos a pensar igual, ni todas, pero las cuestiones tienen que ser hacia más, hacia en favor, ¿sí? Así que miren todo el tiempo que lleva la conquista de derechos políticos para la mujer. Todo, se escribe todo el siglo XX, y más allá también. Datos de color, antes de terminar, para comparar con el mundo y qué pasaba con nuestro país en relación a otros países. En 1893, en Nueva Zelanda, toda la región de Oceanía es la primera que le otorga el derecho al voto femenino. Nueva Zelanda, Australia, después vamos a Finlandia y Noruega, entrado el siglo XX. Rusia en el 18, luego de lo que va a ser la Revolución Rusa, la caída de... Mira Estados Unidos, mira Estados Bueno, Unidos. pará, ahí llego. En el 19 Ah, pero yo ya lo Inglaterra, estoy en mostrando. el 20 Estados Unidos con un asterisco re grande. Escuchen o lean. Solo las mujeres blancas, las afrodescendientes, recién van a poder acceder al derecho al voto en la década del 60. ¿Sí? El país modelo. Sabemos de que hasta el día de hoy tenemos el terrible inconveniente racial que sucede en ese país de América del Norte, que por suerte no lo tenemos acá, aunque siempre lo tuvo porque se ha considerado que los negros acá no existieron, o si existieron fueron pocos, y si fueron pocos terminaron muriendo con la fiebre amarilla, y no es así. ¿Sí? Si acá estuviera Maga, explota. ¿Sí? Pero fíjese el detalle. Otra cuestión, en 2015 en Arabia Saudita recién la mujer puede votar, hace 7 años, 6 años. Y en Sudamérica, Ecuador hizo punta en 1929, Uruguay en 1932, acá se quejaban las feministas argentinas. Recuerden que en el 32 hubo un proyecto que se presentó, que pasó a diputados, pero no llegó al Senado. Y decían, pero ¿será posible? ¿Cómo Uruguay siempre se está adelantada? Siempre paso adelante, los yorugas. Es así. El mate es de ellos. Cuba en el año 34 y la Argentina en el año 47. Fíjate que son 50 años que a nivel mundial llevó el acceso al derecho político de la mujer y su participación. Realmente las cosas a veces suceden de una manera muy letargo. Estamos terminando. ¿Alguien tiene algo más por decir ahí? Y a ver, acá tenemos... la paradoja es que estando pendiente de los derechos civiles, una mujer estar en el tercer lugar de sucesión presidencial, pero aún así era inferior al hombre en cuanto a sus Sí, derechos civiles. sí. Porque sucedió, bueno, debemos reconocer que tuvimos a una mujer electa 2 veces, hace poco tiempo, y hoy electa también como
vicepresidenta, que no es un dato menor, no es un dato menor. Todo cuesta su tiempo, por lo tanto debemos valorar, como dijimos al principio, todas las acciones, toda la lucha, todo aquel esfuerzo para lograr lo que consideramos justo. Y lo justo sería una sociedad igualitaria, iguales en género, con equidad, con justicia, porque si no la sociedad siempre va a estar renga, siempre va a estar con sectores privilegiados y sectores sometidos, porque si existen ellos, los otros también por necesidad deben estar presentes. Si hay alguien que tiene privilegios, significa que hay algunos que tienen carencias. Y así hoy sucede con un montón de aspectos de nuestra vida. La alimentación, la educación. Hoy hablamos tanto de la conectividad, es necesario que el Estado se haga cargo, claro. El acceso a la vivienda, a tener una tierra. El acceso a los servicios mínimos y básicos, agua potable. ¿Cómo puede ser que sectores de la ciudad de Buenos Aires sigan sin agua potable? Y el reclamo vuelve a estar en la garganta poderosa en estos días. 2500 años de patriarcado serán difíciles de erradicar, pero esta generación me da mucha fe. Te lo dice alguien que tiene una niña que tiene presente y tiene futuro. Un estudiante mío que está acá escuchándote. Bueno, creo que hemos cubierto este tema, ¿sí? Hemos sido un puente creado entre la historia y el presente, que es lo que debemos buscar, que la historia tenga un sentido, tenga una vigencia, tenga significancia, sería la palabra, que podamos visibilizar las dificultades, los esfuerzos, el trabajo, el sacrificio, la gente que deja su vida literalmente por causas que luego deben ser valoradas y no olvidadas. Son espacios que tenemos que recuperar y momentos que debemos valorar, visibilizar y poner bien en alto. Gracias por venir. La semana que viene es fundamental porque hablamos de la Revolución de Mayo, de los orígenes de nuestra nación como tal. Y recuerden que el feminismo no quiere revertir las cosas y poner a la mujer en un lugar superior a la del hombre. No. Lo que se busca es la equidad. ¿Sí? Y acá, bueno, cuentan, para muchos hombres la mujer es un simple contenedor de su progenie y si no sirve para tal fin, son consideradas unas feminazis. Y bueno, hay que empezar a cambiar eso, y eso se cambia conociendo. Les recomiendo que vean el episodio de la semana pasada, sí, con Dora Barrancos. Busquen a Dora. En esto fue tremendo, contundente. Que tuvimos ese lujazo la semana pasada, que lo vamos a recordar por siempre, y también voy a recordar por siempre los 8 segundos de delay que tenía entre lo que hablaba ella y lo que yo podía escuchar. Los controles eran... Podemos hablar de confianza. 8 segundos más tarde escuchaba lo que decía Dora. Sí. Y bueno, es un montón. No sé cómo tenés todavía algún pelo en la cabeza. Bueno. Lo hace más grande a ella porque ella me esperaba todo ese tiempo hasta que yo pudiera escuchar y pudiera seguir con la siguiente intervención. Se están despidiendo. Nos Dale. vamos. No, gracias. con una canción hermosa que me gusta. Esta no. ¿Esta no te gusta? Ay. Pero bueno, los dejo con algo que puede mostrarnos que muchas veces en las ruinas y con arte podemos hacer grandes cosas. Hasta la semana que viene. Chau, amigues. Qué pensamiento, es una bomba eso. Cómo transpiraste, dice Mariela acá. Chau, gente bella. Nos vemos la semana próxima. Y pongámosle rock a la vida, que está difícil. Tiene que haber más mujeres en el rock.
que aunque parezca que alrededor está todo caído y destruido, no es la realidad. Y con ingenio, con creatividad, con arte, con convicción, todo lo podemos. Lo podemos entre todos, entre todas, entre todes. Y se va a caer, sí, sí. Para construir una sociedad más justa, para construir una sociedad más equitativa, una sociedad donde cualquiera pueda disfrutarla. Bueno, deja de pisar el tema. Gracias.